Durante la década de los 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, empezó a dar los primeros pasos que finalmente lo llevaron a una guerra civil entre fuerzas guerrilleras de oposición y las Fuerzas Armadas del Estado. El 16 de enero de 1992 se firmó la paz, después de que habían muerto alrededor de 100.000 salvadoreños. El Salvador tuvo una guerra, y esta es su historia. Yo creo que son varios los orígenes que tuvo el conflicto armado en El Salvador, pero creo que son dos los principales. Uno es que durante las décadas entre el 50 y el 80 se dio una dictadura militar en el sentido de que, a pesar de que teníamos elecciones, pues el partido que representaba al sector militar nunca perdía, aunque ganara o perdiera las elecciones. A principios del siglo se constituyó una especie de triple alianza entre las cúpulas militares, las cúpulas económicas y las cúpulas eclesiásticas. Entonces, en aquel momento, las cúpulas militares tomaron, digamos, la gerencia del proyecto y la mantuvieron durante mucho tiempo, hasta el año 1979. En toda América hubo gobiernos militares, porque el ejército en estos países recién independizados eran los que tenían la presencia en todo el territorio nacional. Donde había un soldado, un guardia, ahí estaba el Estado. Por lo tanto, era la institución más respetada y capaz de poner orden, de mantener en orden la naciente república. Aquí se ha hablado de dictaduras militares. A mi juicio, ese término no calza realmente dentro de lo que fue el desarrollo de mi país. Aquí lo que hubo fue gobiernos militares. Y como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues, ¿verdad? Hubo gobiernos de esa época muy buenos, como el del coronel Osorio, ¿verdad? El del coronel Molina también en la parte de desarrollo del país. De hecho, el mismo Maximiliano Hernández Martínez es prácticamente el que inaugura el Estado moderno de El Salvador. Un gobierno que dejó casi en cero la deuda externa del país, ¿verdad? Según dicen los historiadores, uno de los gobiernos más honrados. Si nosotros vemos el país en tiempo de los militares, y hay que ser honestos, porque en esto es bien fácil ser hipócrita, para que todo el mundo le aplauda a uno, el país, en cierto sentido, en el sentido económico y en el sentido incluso de progreso, estaba mejor que ahora. Lógicamente, ¿qué es lo que no había? No había democracia. Entonces, obviamente, los gobiernos encabezados por militares tenían cosas buenas, ¿verdad? Y también tenían cosas malas. Destaco entre lo malo el autoritarismo y el cierre de los espacios políticos, que a veces cobró niveles de represión bastante violenta, ¿no? Y recibió la misma respuesta. Había que precisamente buscar la apertura del régimen a partir de las elecciones. Sí, habían elecciones, pero eran mucho más formales que reales. Eran más bien para demostrar que de alguna manera se consultaba. Ganaban siempre.
Entonces eso no es sostenible. Y lo vimos claramente nosotros en el curso histórico. Otra de las causas, entre muchas, ¿verdad?, es la pobreza y la desigualdad en el país. Yo crecí en una época en la que uno veía mucho gente descalza con caites, que ya era un ascenso, llamémosle así, o aquellos niños que llegaban a los 7 años desnudos, totalmente sin ocupar ni siquiera una camisa ni nada. Es decir, era una desigualdad grotesca, sin posibilidades de progresión para los que estaban en el estrato económicamente más bajo de la población. Creo que una de las razones por la cual estalló el conflicto armado es esa barrera y ese abismo entre los salvadoreños que no tienen absolutamente nada y los salvadoreños que tienen absolutamente todo. Se le metió mucho al joven en el país de que tener éxito económico es malo, que ser rico es malo. Y se fue trasladando lamentablemente una visión bien simplista de que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos, lo cual es completamente absurdo. Los grupos juveniles de los colegios católicos es importante tenerlos en cuenta porque han sido partícipes importantes en la configuración y en la construcción precisamente de lo que fue los núcleos originales de la guerrilla salvadoreña. Pues jesuitas han tratado de incidir en lo público, ¿verdad? Claro, incidir en lo público es de alguna manera meterse en política. Uno distingue entre la política más partidista y incidir en lo público, buscar una política del bien común, ¿verdad? Pero evidentemente eso hace que a veces o pueda haber desviaciones, o pueda haber apariencias, o se hable con más facilidad con un grupo que con otro, etcétera, ¿verdad? Es hora de plantear en estas fuerzas sociales primero qué esquema económico general necesitamos y deseamos para este país. El grupo con el que viene Yacurí al país, que viene muy jovencito, en los años 50, ¿verdad? La primera vez que viene, deciden, en el principio de la opción preferencial por los pobres, pegarse a las comunidades campesinas sumamente empobrecidas. Entonces que estábamos muy atentos a lo que el Evangelio o las escrituras bíblicas nos iban señalando, pues, y nosotros obedecíamos. Se comienzan a conformar grupos, comunidades eclesiales, que se les llamó de base. Y estos curas los asisten, les dan una esperanza, pero en el principio de decirles, no es cierto que tengas que sufrir aquí para irte al cielo. No es cierto eso es mentira. Y los curas les dicen, no es cierto que tengas que decirle sí a la autoridad si la autoridad abusa de ti. Pues sí, solamente quedan 3 caminos en El Salvador. O se va uno del país huyendo, o se queda dentro para hacerse esclavo, o se queda dentro para defender el futuro de la sociedad. Este esfuerzo, ¿verdad?, de reflexionar sobre la vida y la fe en conjunto, que lleva especialmente a los pobres a revertir un poco esta historia de opresión, de maltrato, etc. Esto se llama, cuando se hace desde la fe, teología de la liberación. Además, es una doctrina netamente católica de que un ser humano agredido tiene derecho a defenderse proporcionadamente. ¿Ves? Cuando le atacan con una piedrita, no hay que sacar la pistola, ¿no? Pero tiene derecho a defenderse. Nos preparamos para vencer. Nos preparamos para vencer. ¡Compromiso con la victoria! Hay distintas corrientes, unas digamos más tranquilas, otras más radicales, incluso algunas que tiene ya elementos del análisis marxista, pero no todas son iguales. La teología de la liberación específicamente, con una
interpretación llevándola hacia el marxismo tiene una gran responsabilidad, es parte de la responsabilidad del conflicto, y esto hay que decirlo también con claridad. La Iglesia Católica en El Salvador nunca incitó a la violencia o excitó a la violencia, no sé cuál verbo sería el más apropiado, pese a que dentro de la Iglesia Católica hay la tesis de la violencia legítima, que es cuando para evitar un mal es necesario recurrir a la violencia. Al menos eso me enseñaron a mí los jesuitas de aquella época. Puede ser que algún teólogo de la liberación haya alentado guerras, ¿verdad? O algún grupo de base influido por la teología de la liberación haya dicho que la mejor manera de ser cristiano es tomar un fusil o cualquier cosa de eso. A veces ese vocabulario se usaba, ¿verdad? Es decir, no vamos a decir que no. Mi tarea es netamente de iglesia pastoral, de sacerdote, y para eso no se ocupa arma. Pero con eso no estoy deslegitimando la lucha armada, porque en este país con tanta miseria, con tanta pobreza y con tanta cruel represión, la lucha armada, a mi juicio, se legitima. Con la teología de la liberación y ese montón de carburos que se inventó la iglesia, pensando que quizás el mundo que venía era de la izquierda y no de ellos, los sacerdotes saben mucho y no saben nada de la vida práctica. Que saben, en términos reales nunca han tenido una actividad productiva. Se veía y sabíamos que habían sacerdotes que empuñaron fusil, habían sacerdotes que dibujaban a un Cristo con un casco y un G3, y entonces teníamos una confrontación absoluta en el país de una iglesia conservadora, una iglesia con una posición clara como la doctrina social cristiana de la iglesia, y una iglesia revolucionaria, una iglesia que dividía y que confrontaba. ¿Qué es la iglesia? No es la iglesia. Eso hay que ser bien enfático. Es como decir la Fuerza Armada. No, hay algunos militares que tuvieron un comportamiento no deseado, pero no es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Hay que saber separar ambas cosas. Y un verdadero sacerdote, cuando digo un verdadero sacerdote, me refiero a un verdadero sacerdote en su formación y en su pensamiento cristiano, tiene que ser anticomunista por la contradicción de valores que hay entre el cristianismo y el totalitarismo comunista. Así es que si a usted le sale un cura y le dice que es comunista, o es un perfecto idiota o no es cura. Queridos hermanos, siempre es una dicha cuando podemos reunirnos y celebrar la Santa Misa como un acercamiento a nuestro Dios, este Dios que va caminando en medio de nosotros, nuestro gran compañero en la lucha revolucionaria por ir conquistando una sociedad. Diciendo que Cristo es revolucionario, y yo les puedo decir que Cristo sí es revolucionario, pero revolucionario del espíritu, y es revolucionario, pero no es cualquier guerrillero. El segundo ingrediente importante es lo que ocurría externamente, que era la Guerra Fría y quien hegemonizaba el control de la región. En aquel momento, cualquier situación como la nuestra inmediatamente repercutía en ese conflicto permanente que había en el mundo, que se llama Guerra Fría, justamente porque no pasaba casi nunca al plano caliente. El concepto de Guerra Fría nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se parte en Europa, queda todo un pedazo de Europa del este, de la Europa central, bajo el poder soviético, y nace un imperio, pues, y un imperio que tiene interés también en América. Los soviéticos por años han hecho pública su intención y afán de dominación mundial. Durante los años 60, Castro se acercó a Moscú. El Kremlin comenzó a usar las tropas de Castro como punta de lanza en 3 continentes. Y en ese contexto es que como teatro de operaciones de la Guerra Fría surge la guerra en Centroamérica. Y Centroamérica tal vez no tiene la importancia de recursos naturales que Brasil, que otros países, pero tiene importancia geopolítica.
Nicaragua ya había caído en manos comunistas, en manos de la revolución sandinista, que se había desviado en contra del dictador Somoza, que mucha gente se había unido con ideales sanos en busca de un proceso democrático en Nicaragua, buscando la caída del dictador, y tratan de implementar un régimen totalitario al estilo cubano en Nicaragua, con todo el apoyo de toda la izquierda internacional y del mundo, el mundo comunista. Aquí en Centroamérica se estaba como debatiendo una situación orientada, digamos, por parte de la Unión Soviética, a capturar Centroamérica para sus propios intereses y cerrar el ciclo que ya tenían con Cuba, y por lo que digo, por supuesto, defenderlo. Yo, que venía bastante a menudo por acá y veía cómo estaba la situación, tenía mucha preocupación de que se podía perder uno o más de los países de la región. Y si se perdía uno más, se iba a perder mucho más de uno. Los componentes de que el conflicto se iba a profundizar se estaban articulando en ese momento. Aquí el FMLN, en Estados Unidos gana Ronald Reagan, en Nicaragua los sandinistas estaban precisamente empezando a construir las bases de lo que sería la Revolución Popular Sandinista, y Cuba, a la cabeza de Fidel Castro, viendo en Centroamérica un avance de la revolución continental. Acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. En la percepción ideológica romántica de la gente en la guerrilla, la relación con Cuba era con la revolución de la cera maestra, con los barbudos, con el Che Guevara y todo esto. En realidad era una relación con comisarios políticos de la Unión Soviética. Yo creo que muchos en el FMLN se tardaron mucho de entender este desfase histórico, y algunos quizás todavía no lo han entendido. El FMLN estaba compuesto por 5 organizaciones revolucionarias, guerrilleras, perdón. Pero antes de nombrar las 5, es bueno decir que en realidad eran 2 grandes grupos: el Partido Comunista y la izquierda, lo que se llamó Nueva Izquierda. El Partido Comunista es la madre de la izquierda, ¿verdad? Fundado el 31. Las FPL, que es quizás el grupo más numeroso, más grande de los 5, y el Partido Comunista son producto de lo mismo. El Partido Comunista en ese momento, en el año 69, cuando se abre el conflicto armado con Honduras, plantea que es una guerra nacional y que hay que apoyar al gobierno de turno. Y hay un grupo dentro del Partido Comunista que plantea que eso es apoyar la continuidad de un régimen autoritario. Porque el Partido Comunista se niega a empuñar las armas. Esa discusión termina en una ruptura en el Partido Comunista también. El señor Cayetano Carpio, que es el secretario general del Partido Comunista, rompe con el partido, se queda Chafijanda, el de secretario general del Partido Comunista, y Salvador Cayetano Carpio funda una agrupación clandestina que se llama Fuerzas Populares de Liberación, las FPL. La FPL en realidad es el Partido Comunista, pero con las armas en la mano. Eso es la diferencia, no es otra la diferencia entre las FPL y el Partido Comunista. Ambos son organizaciones dogmáticas, marxistas, leninistas, prosoviéticas. Dicho sea de paso, en la actualidad son los únicos 2 movimientos que quedan al mando del FMLN. Es decir, el Partido Comunista es el que manda en el FMLN. Buena parte de los jóvenes demócratas cristianos que habían participado precisamente en la lucha por la democracia y la justicia social a través de la movilización política y el voto,
deciden romper con el partido y formar el primer núcleo clandestino de lucha armada, que se conoce como el Grupo. El grupo se convirtió en un grupo de estudio y de investigación histórica. Establecemos la historia político-económica de El Salvador para justificar la lucha armada. Y deciden que para poderse financiar, para poder tener recursos, para poder hacer realidad el movimiento revolucionario, necesitan dinero y por lo tanto deciden hacer el secuestro de Ernesto Regalado Dueña. Un joven magnate, pues, de una de las familias de mayor riqueza en el país desde el siglo XIX, desde la mitad del siglo XIX, ¿no? Y ahí lo que sucedió que el grupo lo secuestró, pidió plata, le dieron plata y lo mataron. Y lo mataron salvajemente. ¿Cómo se mata a un secuestrado? Es que eso no es un combate, ¿no? No se trata de un combate. El tipo está amarrado o esposado, amarrado de las manos y de los pies. Lo arrodillas y lo matas, vendado. Esto no tiene nada de heroísmo, absolutamente nada de heroísmo. Este es un acto frío, cruel, implacable. Pero eso pasó. Acordemos de una cosa, que las guerrillas urbanas estaban formadas por gente muy joven. O sea, era gente muy inmadura emocionalmente y con armas en la mano, ¿verdad? Detienen a algunos, prácticamente los que están detenidos dicen dónde están los otros, pero los otros ya se habían ido y se logran escapar del país. Se desarticula el grupo. ¿Cómo se explica que jóvenes educados por la iglesia, educados en un partido como el Demócrata Cristiano, que tiene unos estatutos basados en el cristianismo, no que tomaran la decisión de alzarse en armas, sino el momento en que deciden matar a este joven, Ernesto Regalado Dueña, de manera tan fría? Lil Milagro y Alejandro Rivas Mira vuelven a articular otro nuevo grupo. Entra un poquito más adelante Joaquín Villalobos, Rafael Arce Sabla, que igual vienen de los grupos católicos, ya están en la universidad. Y es que así surge el ERP, cuestionando al Partido Comunista y considerando que la Unión Soviética es un proyecto negativo para el socialismo. Así como en los evangélicos hay miles de sectas, también en el marxismo-leninismo, el comunismo, hay decenas de interpretaciones y se matan unos a otros por esas interpretaciones. Y en el FMLN hubo muertes por eso. Había, digamos, ideologías diferentes, unas privilegiaban más cierto tipo de acciones. Las discusiones ideológicas que terminaron en tragedia, como la muerte de Roque Dalton, eran de otro nivel, eran ya de comandantes discutiendo sobre los conceptos estratégicos de la revolución. Lo de Roque Dalton se dio en una fase muy previa a la guerra, de la clandestinidad y del paso de la total inmadurez de unos bichos mocosos que se declararon rebeldes y se metieron en cosas que eran demasiado grandes para ellos, y muchos no sobrevivieron a ese intento. Hace poco leía un libro sobre la inteligencia cubana y ahí relatan de que Fidel Castro mandó a llamar a Roque Dalton para iniciar el movimiento aquí en El Salvador. Y él era un personaje muy importante, pero que creo yo que no tenía, digamos, el temperamento para ser parte de un grupo guerrillero. Roque cuestionaba el hecho de que el ERP estaba por una vía, como lo que se conocía en esa época, militarista, foquista. Roque, digamos, en su comprensión política, dijo, estos están locos. O sea, él quería cambiar la ruta del ERP. Mi padre no concebía la revolución y no concebía el ser revolucionario sin ser polémico, sin ser,
sin ser cuestionador. Entonces eso ya lo ponía en peligro frente al dogma, ¿no? En el año 75 se produce precisamente una discusión interna en el ERP, que es la de dividir al ERP y formar un nuevo grupo que es la Resistencia Nacional, porque habían dos visiones distintas de cómo continuar la lucha revolucionaria. Y en ese contexto es precisamente ajusticiado Roque Dalton. Si la jefatura decide que tus ideas, que tu actitud, que tu persona socava la autoridad de la dirección, divide a la organización, eres un traidor. Y la pena de la traición es la muerte. Ahí estaba Rafael Arce Sabla y otros, los hermanos de Lorena Peña, etc. Ese grupo se escindió precisamente por la muerte de Roque Dalton. Algunos dirían que debo decir el asesinato de Roque Dalton, y quizás así debo decir. Y del grupo se escinde la Resistencia Nacional por la crisis de la muerte de Roque Dalton, del asesinato de Roque. ¿Verdad? Es lo que hace estallar y se separa esta organización y surge la RN. Y había un grupito más chiquito, muy chiquito, que se llamó Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, pero era muy ínfimo. Y es así como en los 70 surgen las primeras guerrillas. Sin duda, el escenario de los años 70, de la década de los 70, es un escenario de gran tensión en todos los órdenes. Porque el fenómeno de la guerra en la atmósfera ya está presente, no está presente en el terreno. Cuando vinieron las elecciones de 1972 para presidente, que las fuerzas opositoras se unieron bajo una figura muy carismática que era el ingeniero Napoleón Duarte, joven en esos días. Fue muy evidente que hubo un fraude grotesco, digamos, en esa elección. Asaltaron las urnas los militares y cambiaron los votos, cambiaron las actas. Ya para el 72 sí ya comenzamos a tener, digamos, las primeras señales de una actuación represiva, ya no solo de cerrar los espacios, sino que ya el 72 comienzan a ver las primeras señales de arrogancia del poder de los militares. Esos tiempos estaba Sánchez Hernández presidiendo el país. Yo apoyé la UNO, la Unión Nacional Opositora, cuidamos Junta Receptora de Votos, fui secretaria de una JRB en el Instituto Técnico Industrial, ITIT, y ahí la guardia me arrebató la urna, me golpeó, y ese proceso me radicalizó mucho más. Entonces yo me convencí que las elecciones eran una mentira. No, hombre, esto es un engaño para los campesinos, para los pobres, mentira. ¿Cómo? Pues si ganamos con los votos y no nos dan el triunfo, ¿para qué? No me vuelvo a meter en estas tonteras, porque yo era apasionada, no voy a creer. Y se repitió en 1977, y había mucha represión cuando se querían hacer cualquier expresión de protesta, manifestación en las calles, era reprimida, pero con el ejército, no con la policía, y a balazos, no a garrotazos y a gases lacrimógenos. La gran mayoría de profesores, de estudiantes, de obreros, nos dijeron, miren, ya déjense de paja. Aquí hay que irse a la montaña. Los de la montaña tienen razón. El cierre de los espacios políticos, esa burla que hubo, cerró, creo yo, para siempre
hasta ese momento las puertas a una salida electoral a la crisis de no aguantar gobiernos militares, y se pusieron en boga los llamados frentes de masas. Las masas eran organizaciones de obreros más que nada, entonces fueron poco a poco tomados por líderes de la izquierda que nos fueron preparando para originar desórdenes más que nada en la ciudad de San Salvador y en las ciudades más importantes del país. El país vivía en ese momento una inestabilidad total. Todos los días habían actos de violencia, quemaban buses, habían manifestaciones, asaltaban comercios, asaltaban bancos. Nos acercaremos más para que bajan los radiopatrullas y se apostan ya para que la policía está con chalecos salvavidas. A nosotros Dios nos protege. Pero eso quizás eran las cosas más que impactaban más, ver esas escenas en televisión de balaceras de uno y otro lado. No solo las fuerzas de seguridad pública iban armadas. Dentro de los manifestantes habían gente bien colocada que también iba armada y respondía. En ese momento creían que la manera de que no hubiera protesta era matando a los dirigentes de la protesta, no era solucionando las cosas que había que solucionar para que no hubiera protesta. Salías a una manifestación y te agarraban a balazos, espérame, entonces ¿cómo hacemos? Pues porque si yo quiero hacer las cosas en paz, pero me estás agarrando a balazos solo porque protesto, así sí, ya no se puede. Quedamos sitiados en el centro de la ciudad. No habíamos logrado ninguna comunicación ni mayores informes. Solo nos permitimos presentarles estas escenas. Pero tenés cuidado, no vayan a querer disparar para acá. No tiene pulso. No vayan a creer que son, que tienen una metralleta que la gente solo se hacen a la orilla, háganse a la orilla, aquí, atrás de mí. Yo fui de los fundadores del movimiento estudiantil con mi hermano Fidel, que era 2 años mayor que yo. Y fuimos del primer círculo de estudiantes de media y de básica. Yo ya estaba en 9º grado y empezamos de esa manera en el movimiento estudiantil. En realidad era ya toda una generación que empezaba a cuestionar cosas. Nosotros veníamos saliendo pacíficamente del Ministerio de Educación después de haber solucionado mediante las ráfagas, la presión popular, nuestras demandas. Nosotros exigíamos nuestras demandas y pacíficamente, con la presión del pueblo, del estudiante de secundaria, logramos nuestras peticiones, ¿verdad? ¿Dónde fueron atacados? Fuimos atacados a la altura de la iglesia de San Francisco. ¿Qué sucedía? Andaban 5, uno andaba armado, los otros 4 no. Entonces usted dispara, y en una de esas le dispara un policía o un guardia, y el de a la par recoge el arma y se la lleva. Entonces el tipo aparece inocente. Lo que pasa es que dentro de la lucha revolucionaria deben de crear mártires. Era un gran éxito que hubieran muertos así y que de preferencia no les pudieran agarrar el arma como evidencia de que andaban armados. Ese pequeño detalle no se menciona. Compañeros, en este momento la compatibilidad de las masas debe de hacerse presente con su disciplina revolucionaria, las indicaciones y la consigna del momento. Y se fue desarrollando ese conjunto de milicianos y de milicia que acompañaban las manifestaciones en las calles de San Salvador, que se enfrentaban a la guardia y a la policía, y así el movimiento guerrillero urbano se empezó a fortalecer de una manera fuerte. Las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional que hacen el llamado a que empecemos a formar las milicias populares. Entonces esa década del 70 fue muy dura, sobre todo cuando aparecen grupos que se toman la justicia por la mano, ¿verdad?
empiezan a surgir los escuadrones. Los escuadrones de la muerte surgen como una fuerza de choque paramilitar, más que contra la guerrilla, contra los movimientos sociales, contra maestros, grupos de comunidades cristianas de base, contra la gente del bloque. Actuaban al lado de, pero al margen de la institucionalidad militar. Había gente que pertenecía a las instituciones, pero que hacía este trabajo sucio en horas extras y sin uniforme, ¿no? De lo cual la institución armada no se siente orgullosa, pero tampoco se va a hacer responsable la institución por actos delincuenciales en los que algún compañero o colega haya participado. Ninguna fuerza militar existe si no hay quien la financie. Y obviamente, digamos, los que integraban los grupos paramilitares no se financiaban solos. Compañeros míos del colegio que se metieron en la guerrilla. Cuando yo estaba en ANEP, me buscaban. Me preguntaban que si ANEP era los escuadrones de la muerte. Eso es lo que le habían vendido. Y ellos lo creían. Yo decía, no, mira, eso no es posible. ¿Alguien se asusta al oír la palabra escuadrón de la muerte? Si está mínimamente ligado a la cultura de izquierdas, pero alguien mínimamente ligado a la clase media alta y a la burguesía y a la oligarquía salvadoreña, le suena igual en los oídos comandos urbanos. Y había comandos urbanos que principalmente se dedicaban a secuestros y asesinatos. Uno puede decir, bueno, también dentro de una estrategia político-militar de su respectiva organización. Bueno, pero entonces hay que cuestionar hasta qué punto tiene sentido que una guerrilla adopte estructuras terroristas que yo no les daría más beneficio moral que a los escuadrones de la muerte, porque básicamente eran escuadrones de la muerte. Los orígenes de la guerra fueron con los secuestros. Los secuestros eran como una línea de financiamiento que tenía la guerrilla. Que estaban fundamentados en el motivo de obtener dinero para propiciar una guerra o algún tipo de actividades, pero que en la mentalidad de los que los planificaron y los ejecutaron era para lograr algún progreso para el pueblo salvadoreño. No digo que esté bien, no digo que esté mal. A mí, yo no participaría en un secuestro jamás. El término secuestro terminó siendo impuesto, si se quiere, por la misma nominación que le dieron quienes estaban ejerciendo, digamos, el control de los medios de comunicación, porque originalmente se consideraba aquello una captura para pedir recursos como quien pide una fianza o una cosa por el estilo. El impuesto de guerra se lo pedían a cualquiera y obviamente medían la capacidad de aporte que tenía cada quien y eso le pedían. Todo secuestro tiene dos puntos de negociación: el fondo, el impuesto de guerra y la liberación de los presos políticos. Entonces comienza una gran lucha por la liberación de los presos políticos y de los desaparecidos. Y empezaron a secuestrar a altos personajes, porque ellos necesitaban construir un aparato subversivo dispuesto a enfrentar al ejército. Para eso necesitaban plata. Y empezaron ellos a secuestrar gente y a secuestrar gente. No era en plan de eliminación, digamos, de buscar eliminar a un civil por la posición que tenía. Pero si no pagaba el rescate o no se cumplían el resto de demandas que podría ser la libertad de presos políticos y cosas de ese tipo, entonces hubo muchos empresarios que fueron asesinados.
Ellos sí nos buscaron y trataron de liquidarnos, atacándonos sin aviso. Simplemente yo sobreviví a un atentado y otros amigos también. Soy Ricardo Raubush, salvadoreño por nacimiento y salvadoreño de corazón. Soy un miembro del sector productivo del país. No comulgo con las ideas de los 500 de extrema derecha, ni tampoco con los 10.000 de extrema izquierda. Pertenezco al gran centro salvadoreño, donde sí necesitamos y apoyamos los cambios. Soy uno de los 4.489.500 salvadoreños que queremos salvar al país del caos y que estamos dispuestos a trabajar por la patria. Hoy a las 5:30 de la mañana hemos tenido un atentado a nuestra empresa Raubush Hermanos S.A.D.C.B, Droguería Mundial, teniendo graves daños a la construcción, a los 4 vehículos dañados por explosión y por perforaciones de bala. El monto de las pérdidas del segundo atentado ascienden, según se indicó, a 150.000 colones aproximadamente. Del hecho también se responsabilizó el ERP. Deseo hacer pública mi sorpresa de que, habiendo sido sometido a este atropello, ningún miembro o representante de la autodenominada Comisión de Derechos Humanos de El Salvador se haya hecho presente para siquiera indagar personalmente sobre los hechos ocurridos. Ricardo Raubush, ampliamente conocido sobre todo por sus valientes intervenciones en la televisión. Esta mañana la Droguería Mundial inició sus labores como de costumbre, atendiendo al público. Sin levantar mayores sospechas, unos individuos entraron al establecimiento y, al tener a corta distancia a sus víctimas, les dispararon sus metralletas, acertándoles los impactos principalmente en la cara. Tenemos el agricultor David Escobar Vides en 1974, que es el padre de David Escobar Galindo, que fue secuestrado. El doctor Raimundo Pineda, que era el secretario privado de Molina, fue asesinado en su casa. El secuestro de don Francisco de Sola, el atentado a don Rodolfo Dutris, más la destrucción que hubo parcialmente de la prensa gráfica. Don Benjamín Sol Milet, que también fue secuestrado. Don Roberto Poma, que ahí liberan a Ana Guadalupe Martínez y a Carlos Alberto Mengíbar. La FPL hizo casi inmediatamente después otro secuestro pidiendo una larga lista de la gente de ellos capturada. Creo que era de apellido Borgonovo Paul. Recuerdo las dramáticas cartas de doña Sara de Borgonovo, la mamá de Mauricio Borgonovo. En esa época yo todavía no estaba en la guerrilla, era un adolescente. Él era canciller. Lo secuestraron. Al día siguiente, por cierto, el Día de la Madre, apareció el cadáver de Mauricio con varios balazos. Lo mataron. Y fue un caso que golpeó mucho al país, ¿verdad? Y hubo otro, fue el caso de un empresario japonés. Secuestran al señor Matsumoto, exigen, no me acuerdo si fueron 10 o 12 millones de dólares. Y los japoneses dicen, bueno, pero enséñenos que él está vivo, sin saber que el señor Matsumoto ya estaba muerto. Negociaban con cadáveres ya, pedían los rescates y entregaban cadáveres. Todavía hay cuerpos que no han sido entregados, como el caso del embajador de Sudáfrica, que nunca entregaron el cuerpo. Por eso también fue pero muy criticado al interior de las mismas organizaciones de izquierda los excesos que se cometieron al respecto. Era una guerra, pero aún en el marco de la guerra hay cosas admisibles y no admisibles. Y que a la par se dieron secuestros por personas del ejército, por personas de capital, empresarios, etcétera, con la finalidad de obtener dinero, pero en su provecho personal, exclusivamente en su provecho personal. Después ya vinieron otros Vivianes que vieron este buen negocio y se fueron metiendo al
al secuestro ya como negocio, ¿verdad? Entonces, entre uno y otro tipo de secuestros, alguna diferencia hay. Posteriormente, cuando hicimos el examen a finales de los 70, considerábamos que todos ellos habían sido como el sector empresarial reformista con el que no teníamos que habernos peleado. Lamentablemente, y es trágico porque los primeros que murieron, los primeros empresarios que murieron no tenían que haber muerto. Como los primeros guerrilleros que murieron, que eran como lumbreras, pues, intelectuales, tampoco tenían que haber muerto porque hoy lo necesitamos. Nosotros necesitamos a ese grupo de empresarios ahora y a ese grupo de intelectuales guerrilleros que murieron. Cuando se llega al año 79, las cosas están ya muy difíciles. El nivel de protesta pública era grande, manifestaciones callejeras, acciones de comandos urbanos, y eso pues generó un círculo vicioso. Hubo más represión y la represión alimentaba la motivación de la gente para seguirse expresando cada vez más beligerantemente. El 15 de octubre del 79 se da un golpe de Estado en contra de mi general Romero. El golpe pues tenía el propósito, primero que todo, de parar una insurgencia que se podía convertir en una insurrección, ¿verdad? La diferencia entre una y otra es la siguiente. La insurgencia es la gente alzada en armas, en grupos, y la insurrección es el apoyo popular a esa insurgencia que hace ganar una guerra. La insurrección original que se va a dar el 15 de octubre era una insurrección con el ejército y montar con los frentes políticos y movimiento social un gobierno de amplia participación social. Empieza siendo una idea de militares jóvenes que relativamente no habían estado muy enlodados en la parte sucia de las acciones militares y paramilitares. Que sentían que el régimen era demasiado opresivo, era demasiado excluyente y era la pobreza un detonante demasiado fuerte como para no tener en cuenta de que si el país seguía así iba a llegar a donde llegó el conflicto armado. La corrupción y falta de capacidad del régimen ha provocado desconfianza en el sector privado, por lo que cientos de millones de colones se han fugado del país, acentuándose así la crisis económica en perjuicio de los sectores populares. Lo que había era un sentimiento generalizado en la Fuerza Armada sobre la necesidad de un cambio político en El Salvador. En esta ocasión, en el 79, sí se consolida este grupo de juventud militar y precisamente ya un poco avergonzados de ser militares, asociados a esas muertes de sacerdotes, a muertes de jóvenes, de mujeres. Era un movimiento semisubversivo dentro de la Fuerza Armada. Para mí fueron gente infiltrada por un lado y segundo, gente de pensamiento más que liberal, pensamiento marxista-leninista. No era un movimiento oculto, pero sí un movimiento que vino a romper con todas las jerarquías de la misma institución y convertir a la Fuerza Armada en un organismo deliberante. Habían unos que eran genuinamente de izquierda, otros eran unos desorientados que no sabían qué es lo que estaban, haciendo. Otros realmente estaban de buena fe, otros eran de derecho y otros eran vivianes. Estaban buscando escalar posiciones. Las organizaciones de base, campesinas, laborales y los partidos políticos, lo que queríamos era instalar un régimen democrático para evitar la guerra, porque para nosotros era obvio que la cosa caminaba para la guerra. ¿A dónde se origina el golpe de Estado y dónde se desarrolla el golpe de Estado? En la universidad, en la UCA. El aporte de la UCA fue un aporte más intelectual,
pues yo no digo que haya sido el aporte máximo ni acertadísimo absolutamente, pero sí fue un aporte que trató de ponerle racionalidad a un país donde había mucha irracionalidad. Eligieron un perfil de profesionales jóvenes de izquierda o de oposición, en cualquier caso, bien educados, profesionales, parecía ser buena idea, digamos, que sí debía funcionar para desmontar la convulsión social que estaba creciendo en el país. Pero la verdad es que no funcionó. El mayor Roberto D'Aubuisson no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el país. Estaba claro que se tenían que dar cambios políticos, pero que no era el golpe la forma, porque había demasiada intromisión de los cubanos y de los comunistas en ese golpe de Estado. No podía soportar formar parte de unas Fuerzas Armadas que era una pifia, que daba vergüenza, que un capitán mandara a un coronel, a un general. Entonces D'Aubuisson pide su baja un 20 de noviembre de 1979. Cuando él recibe a los golpistas, o sea, en Casa Presidencial, para que recibieran las instalaciones, se conforma la primera junta, y llegan. Cuando salen, él estaba de civil. Él lo recibe uniformado y sale de civil y les dice, miren, aquí está mi carta pidiendo la baja. Yo tengo que denunciar al pueblo salvadoreño lo que ustedes están haciendo y van a hacer. Así que o me matan o me dan la baja. Se quedaron sorprendidos porque él se les paró a coroneles y generales. La izquierda, arrasada en armas, siente que la izquierda que había participado en la Junta les había detenido la insurgencia. ¿Por qué? Porque ya estaban participando en la Junta. Esa Junta en realidad era un fantoche. La verdad que quienes mandaban eran los militares. Luego ahí internamente se hizo otro medio desorden, hubo una segunda junta y luego hubo una tercera en donde entró el ingeniero Napoleón Duarte. Las otras dos realmente, pues una dio el golpe, la otra se encaramó, ahí entró Abdul Gutiérrez y ya después entró Napoleón Duarte, y después acordaron que al ingeniero Napoleón Duarte lo nombraron presidente de la Junta, y siendo presidente de la Junta equivalía a ser presidente de la República. La Democracia Cristiana entonces empezó a trabajar con los militares un acuerdo para darle sentido político al gobierno y al mismo golpe de Estado. Y la tesis era, en aquel entonces, quitarle la bandera a los comunistas a través de hacer socialista el país. Contradictorio. Las reformas agraria, bancaria y comercio exterior no fueron hechos por la democracia cristiana. Nosotros le echamos la culpa a la democracia cristiana, pero lo hicieron los militares, realmente. Yo me acuerdo muy bien al coronel Abdul Gutiérrez, que después de mi exposición sobre lo que teníamos diseñado, me dijo, pero mire ingeniero, ahí le falta una cosa. Y le dije, ¿y qué le falta? La Fuerza Armada. Ahí no aparece el ejército en ningún lado. Así es que por favor, mi amigo, usted me incorpora para la toma de las propiedades, para la toma de los bancos, a las Fuerzas Armadas. Las reformas fueron atacadas por la izquierda. La reforma agraria, ustedes saben, lo primero que hicieron los de la izquierda fue ir a quemar toda la maquinaria que estaba en Tacachico, de la primera cooperativa. Era una cantidad de maquinaria grande. A mí me tocó ir con unas tropas de artillería y eso fue antes de 1981, o sea, ya estábamos en preconflicto. El efecto fue como se llama el contraproducente, porque lo que hizo fue romper el aparato productivo. Puedo pedir a los de la prensa que vayan a confirmar que en la hacienda Escuintla, sector reformado, han expulsado a 216 asociados. Es esa la gran sentimiento social de la democracia cristiana. ¿A qué se deben estas picardías? Sabemos que están haciendo lo mismo en otras haciendas del Departamento de La Paz,
y estamos investigando en toda la República. El agro salvadoreño, que era un agro productivo, habían empresas muy productivas en nuestro país y teníamos una alta agricultura eficiente, eso se desplomó con la reforma agraria. Igualmente teníamos una banca eficiente, una organización financiera en el país. Los bancos fueron asaltados, hubieron tanquetas el día de su toma de los bancos y el ejército se tomó los bancos y nacionalizó los bancos. E igualmente el comercio exterior, nadie podía exportar un quintal de azúcar, un quintal de café, nadie podía exportar un camarón, nadie podía exportar nada de lo que pudiera producir El Salvador si no era a través del Estado. La ecuación era aparentemente simple, los militares están en el poder en representación de la oligarquía agrícola, entonces si desaparece eso, desaparecen las causas de la guerra. Pero las causas de una guerra son mucho más profundas. Obedecen a veces no solo a estas simples ecuaciones, sino que a otro tipo de problemas, a contradicciones incluso a veces entre las mismas clases dominantes y a factores externos que en el caso de El Salvador jugaron un papel muy importante. Y en eso estaban cuando ¡pum! Matan a Monseñor Romero. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. La Iglesia tuvo distintos momentos. Durante mucho tiempo fue aliada del poder de distintas formas también. En el año 79, como que se formalizan las rupturas de esa alianza histórica que había venido prevaleciendo. Por ejemplo, en el caso de Monseñor Romero, él tomó una actitud pues muy activa, muy proactiva. Me acuerdo yo que se negó a asistir a los actos de toma de posesión del presidente mientras el gobierno no diera señas claras de que se estaba haciendo algo en serio por esclarecer una serie de asesinatos de sacerdotes, monjas. Levantó su voz muy fuerte, muy enérgica y muy clara para denunciar violaciones a los derechos humanos. En conferencia de prensa, el arzobispo manifestó que la Iglesia salvadoreña sostiene las exigencias legítimas de las organizaciones populares de su país. Tras advertir que los medios de comunicación social están controlados por el poder, explicó que la Iglesia se vio obligada a asumir esa misión en sus emisiones religiosas. Monseñor Romero no descartó que si la situación política no mejora en El Salvador, las organizaciones populares recurrirán a la violencia. La Iglesia no podría oponerse en ese caso al movimiento porque la Iglesia no puede ir contra el hecho de que se utilice la violencia cuando no queda otra salida, añadió. Asumió una postura bastante fuerte, siempre tratando de ser honesto con la realidad del pueblo y tratando de comprender poco a poco la lucha del pueblo. Le costó, pero logró salir incluso en defensa de la lucha del pueblo. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Yo no conozco un versículo de la Biblia que lo autorice a uno a mentir. Conozco versículos de la Biblia que lo obligan a uno a decir la verdad. Y eso fue lo que hizo Monseñor Romero siempre. Yo creo que ese es un momento culminante de la historia de la Iglesia porque precisamente él es sacrificado porque está diciéndole, soldado no dispare y guerrillero no mates. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. La gente quería escuchar ese tipo de voces, ¿verdad? Monseñor Romero fue un hombre que casó con el tiempo, ¿verdad? Si le hubiera aparecido en estos días diciendo a Juan, ahí le hubiera hecho caso, ¿verdad? O si lo hubiera dicho nuevamente en Costa Rica, pues, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? El problema es que lo dijo en El Salvador en 1979 y 1980.
Recuérdese que él un día antes, un domingo antes, en la homilía hizo un planteamiento a los mismos soldados y a los mismos miembros de la Fuerza Armada, pidiéndole que no hicieran caso a los oficiales de nuestro país. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Por eso se dice que hubo intervención de gente de la Fuerza Armada dentro de ese magnicidio. Hay periódicos que han publicado entrevistas con ex miembros de la Fuerza Armada que dicen haber participado, pero los militares no tuvimos nada que ver. La Fuerza Armada no tuvo nada que ver. Yo no creo que haya conocimiento de todo el estamento militar de quién pudo haber hecho eso, pero yo sí creo que alguien de adentro de la institución pudo haber sido quizás el que lo hizo, porque era digamos, los que más estaban siendo criticados por Monseñor Romero. Hoy, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Se encontraba de pie frente al altar mayor cuando recibió un disparo a la altura del corazón. No fue posible determinar con exactitud las circunstancias del hecho. Algunas versiones recogidas en el lugar del crimen afirmaron que el disparo provino del exterior de la iglesia. El hecho ha causado profunda conmoción en el país y en Centroamérica. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. Monseñor Romero era un hombre de paz. Quienes han buscado su muerte lo han hecho con el propósito evidente de generar más violencia en nuestro sufrido suelo. Para mí es aunque jamás debió haber ocurrido, nunca. Yo creo que un hombre más un religioso como él no se merecía eso, para empezar. Y segundo, que no hay ninguna justificación para eso. Quisieron justificar su asesinato. Asesinato injustificable. ¿En qué clase de país estamos cuando hasta la máxima autoridad de la iglesia es asesinada de esa manera? Pues mire, solo se oyó un ruido, pero nadie vio a nadie porque como todos estábamos atendiendo al altar. Y seguramente si alguien disparó sería de la parte de atrás, porque nadie vimos nada. Desde el punto de vista de frenar una insurrección, quizá los que lo planearon, porque alguien lo planeó, ¿verdad? Pensaron que si nosotros matamos a un obispo dando misa, el mensaje es: vamos a matar a cualquiera. Yo no me voy a meter en quién dio la orden de matar a quién. Eso para mí es relativamente irrelevante. En el caso, por ejemplo, de Monseñor Romero, hay una responsabilidad colectiva que obviamente cae en gran parte sobre el líder indiscutido de esa corriente en aquel entonces, que era Roberto Davison. Empieza un embate de ataques a Davison y lo atacan de todas formas. Lo atacan hasta llegar a decir de que Davison era el asesino de Monseñor Romero. Pues la Comisión de la Verdad señala al mayor Roberto Davison. Investigaciones que ha hecho el Faro, muchas investigaciones conducen hacia la persona de Roberto Davison. Hay evidencias como que los ataques que él hizo públicamente a Monseñor Romero, sus críticas muy fuertes,
pero yo también he sido muy crítico de otras personas y no por eso las voy a mandar a matar, pues, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Roberto estaba claro de que Monseñor Romero estaba con una tendencia hacia la izquierda, totalmente, pero lamentó la muerte de Monseñor. Dijo que era el gran error de los que habían hecho semejante cosa, porque eso era un alargamiento de la lucha y una radicalización de la lucha que no se la merecía el pueblo salvadoreño. Cuando fue el funeral del Monseñor, ahí hubo un episodio bastante confuso. Y en esa época yo estaba en escuela militar como instructor y la información que teníamos es de que se había dado la orden de tener mucho cuidado, de no disparar precisamente porque se estaba tratando de ganar la opinión pública internacional y no se iba a empezar a dispararle a población civil en una manifestación así, porque de nada servía entonces todo el esfuerzo que estábamos haciendo con el tal golpe de Estado y las reformas. Si hubo personas que dispararon, es difícil poder decir que recibieron una orden. Inclusive nosotros creíamos que gente de la misma izquierda podría haber hecho los disparos o haber provocado disparos. Y si yo no mal recuerdo, hubo más víctimas por la estampida que se provocó que por realmente gente lesionada con balas. Una economía fincada en el monocultivo del café, una inexistente clase media a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, un regímenes autoritarios encabezados por militares que gobernaban con mano dura, más una constante prédica de agitación con orientación marxista, entre otras cosas, provocaron el conflicto que vive el país. Pero un conflicto interno con apoyo de ambas potencias, los Estados Unidos apoyando nuestro sistema democrático y la Unión Soviética apoyando a los insurgentes para cambiar a este país a un Estado socialista. El conflicto era foráneo, era de fuerzas externas que vivían, que agredían a nuestro país. A esa generación nos agarró ese conflicto de ese proceso que fue madurando. Los conflictos se construyen como un proceso de acumulación de factores objetivos y subjetivos. Y eso es básicamente lo que yo creo que pasó en El Salvador. Difícilmente se hubiera dado eso aquí, si no hubiera estado Rusia, si no hubiera estado Cuba, en el auge de exportar la revolución, y si no hubiera estado, Nicaragua. Nicaragua y lógicamente Estados Unidos, que estaban defendiendo de que no les llegara, la revolución, más gobiernos revolucionarios al traspatio. La guerra en El Salvador fue la última expresión del conflicto tradicional del este y del oeste.